Bienvenidos, señores estudiantes, a nuestra clase número 13 de metodología de la investigación. En la clase pasada habíamos dejado una diapositiva con las técnicas de recolección de datos así de manera general. Espero que la hayan consultado. Hoy en día solamente voy a tocar una de ellas porque considero que es una de las más importantes, como es el cuestionario que seguimos utilizando en nuestras investigaciones en ciencias sociales. Sin embargo, aquí las dejo un poco más ampliadas en esta diapositiva, en este mapa conceptual, para que investiguen el resto. Bien, tenemos la observación como una de las más importantes en el paradigma positivista de las ciencias exactas o de las ciencias naturales, que utiliza la observación heurística, la observación de verificación, la observación del participante, la observación de campo y la observación experimental. Entonces allí aplicamos esta técnica de recolección de datos en todas esas ciencias que conocemos como exactas, como la biología, la física, la ingeniería, etcétera, etcétera. Bien, el cuestionario, que es el que vamos a desglosar más en esta clase o más adelante, entonces tiene preguntas cerradas, abiertas, sus características son de validez y confiabilidad y una lista de cotejo. Tenemos la entrevista, también muy utilizada, por ejemplo, en las investigaciones de periodismo, de derecho y algunas otras ciencias. El análisis, bueno, y esas entrevistas entonces están estructuradas y semiestructuradas. Y tenemos enseguida el análisis de contenido, entonces una codificación, el universo, unidad de análisis, categorías. Tenemos otra técnica que es la escala de actitudes y opiniones. En ella se trabaja la escala de Likert. La escala, otra técnica, la escala de apreciación, entonces tenemos escalas numéricas, gráficas y descriptivas, y hay otras técnicas que han ingresado recientemente a este mundo estadístico, por así decirlo, de la recopilación de datos como el focus group y la investigación documental. Bien, entonces todas estas técnicas conocidas y comprendidas son fundamentales no solamente para darle consistencia a nuestro proyecto y a nuestro diseño de investigación, sino también para ejecutar. Habíamos dicho en clases pasadas que el diseño de la pregunta, la pregunta problemática y el planteamiento de la pregunta, cuando queda bien realizado, digamos que tenemos el 50%. Yo diría que aquí tenemos el otro 50%, y es cuando tenemos unos muy buenos datos, cuando recopilamos una información veraz, ¿no? Verídica, sustentable, ¿no? Que nos permite entonces hacer un buen análisis y llegar a las conclusiones que nos planteamos entonces en nuestras hipótesis. Entonces yo diría que esta recolección de la información, ¿no? Eh, representa el otro 50%. Entonces miren dónde se ubican los dos ejes fundamentales en una investigación, en la pregunta y en la recolección de los datos. Por supuesto que ustedes tendrán que realizar ese ejercicio, los administradores en el semestre 8 y los contadores en el semestre 9. Bien, entonces veamos una definición de esas técnicas. Se refieren a procedimientos y herramientas mediante las cuales vamos a recoger los datos e informaciones necesarias para probar o constatar nuestras hipótesis de investigación, tanto para la investigación cuantitativa como cualitativa. Es decir, que estas técnicas que vemos aquí en el mapa conceptual nos sirven para ambas investigaciones, para ambos paradigmas, tanto cuantitativo como cualitativo. Bien, veamos entonces el cuestionario. Todos en alguna
momento de nuestra vida académica hemos realizado algún tipo de tarea relacionada con el cuestionario, hemos seguramente diseñado alguno, hemos aplicado uno, inclusive contestamos muchísimos a lo largo de nuestra vida universitaria, porque hay muchos trabajos en los cuales nosotros somos el objeto de estudio y siempre nos llega una encuesta a nuestro escritorio para contestar. Entonces ahí habremos observado y visto cómo están diseñados y cómo están estructurados. Aquí solamente voy a ver en forma rápida porque ustedes ya tienen esa información, ya saben de qué se trata un cuestionario. Sin embargo, aquí vamos a dar algunos tips que a veces se nos olvidan en los diseños o algunos pasos previos antes de aplicar una encuesta para recabar o recolectar la información que son importantes tener en cuenta. Veamos esa estructura del cuestionario. Entonces se refiere a las partes. Veamos la primera, el nombre de la institución. Es importante colocar o colocarlo para otorgarle respetabilidad al trabajo de aplicación del cuestionario. En este caso, todas las investigaciones que hagamos a nombre de la universidad, es bueno colocarles Fundación Universitaria Juan de Castellanos como el título de la encuesta. ¿Por qué? Porque eso nos da un respaldo al trabajo que vamos a hacer. Si vamos, a veces, cuando vamos a aplicar estas encuestas, y no nombramos la entidad que nos respalda o que está detrás de esta investigación, pues la gente difícilmente no las contesta o difícilmente nos da un soporte o nos da la información que tenemos porque piensan que es algo por sacar la información o que es para unos fines lucrativos o para otros fines que les puede molestar. Pero siempre que ponemos de antemano de presente que es un ejercicio académico y que está respaldado por la Fundación Universitaria Juan de Castellanos o por cualquier otra universidad donde estemos, pues seguramente eh, la información va a ser entregada en forma confiable. Veamos entonces la estructura del cuestionario. La presentación o introducción. Esa es la segunda parte que debe tener el cuestionario. Es un párrafo importante que sirve para explicar por qué y para qué se está aplicando el cuestionario, garantizando la confiabilidad y agradecimientos. Entonces uno debe decir en ese párrafo, redactarlo en un solo párrafo, decir por qué, o sea, por qué está haciendo esa investigación. Entonces estoy haciendo una investigación para mi tesis de grado, mi tesina de grado, en este municipio porque encontré aquí un objeto de estudio o un problema importante relacionado con el turismo, relacionado con la contaduría y para qué, pues para darle una solución a través de la información que ustedes nos den a través de contestar una serie de preguntas a continuación, pues vamos a darle respuesta a esa problemática de la región. Entonces, de esta manera queda redactado, más o menos así, queda redactado ese párrafo donde hacemos la introducción de quiénes estamos haciendo la investigación, en dónde la estamos haciendo y para qué la estamos haciendo. Luego viene la estructura del cuestionario, las preguntas demográficas, localidad, institución donde trabaja el informante, edad, sexo, estado civil, fecha, son importantes de alguna manera, bien sea para personas naturales o para personas jurídicas. Una empresa también es el informante, no sería la edad, sino el tiempo que lleva la empresa en la región, ¿no? Y otras fechas importantes de constitución o de algún aspecto importante de la empresa.
El cuestionario debe ser anónimo en lo posible para garantizar confiabilidad, salvo que sea necesario una investigación. Entonces dijimos que si es una empresa, pues eh, irá el nombre, irá la dirección, si nos permiten que eso quede en el cuestionario. Si no, pues simplemente lo quitamos. Bien, después viene las instrucciones. Son necesarias sobre todo cuando el cuestionario va a ser enviado por correo o internet para su solución a las diferentes localidades o cuando se deja para recogerlo posteriormente. A veces dentro del diseño de las preguntas queremos estructurar unas preguntas que nos van a dar una información importante, pero a veces las redactamos en forma compleja o con algunas de las técnicas de preguntas que el interlocutor pues desconoce cómo contestarlas o cómo resolverlas. Aquí es el momento, antes de empezar a esas preguntas, explicar en el instructivo cómo es que deben responder. Igual, si son de selección múltiple, lo vamos a ver más adelante, entonces decirles que marquen solamente una de las respuestas. Si es que hay que marcar dos, o hay que jerarquizar, o hay que darle una puntuación, todo eso hay que decírselo en el instructivo. De tal manera que cuando la persona que esté resolviéndola eh, eh, encuentre entonces facilidad y claridad al momento de contestar. Igual, también a veces estos cuestionarios que nosotros como investigadores elaboramos, no los aplicamos nosotros directamente, sino que pagamos a encuestadores profesionales para que hagan la tarea o simplemente ahora los mandamos por internet o los colgamos en internet nos hace la tarea de preguntar, inclusive de graficárnoslas y enviárnoslas. Digamos que hay unas web que hacen ese trabajo. Pero en otras ocasiones tendremos que mandarlas a una distancia prudencial donde se va a demorar varios días en devolvernos la respuesta, entonces la persona va a estar sola y al estar sola pues necesita toda la claridad, por eso en este párrafo de instrucciones tiene que quedar muy claro. Bien, vienen entonces las preguntas. Deben presentarse obedeciendo a un sistema de orden. Primero, preguntas inocentes, fáciles de responder. Aquí se aplica la estrategia del funnel approach, que es el avance en embudo. ¿Qué significa eso? Que vamos de lo fácil a lo complejo, de lo elemental a lo complejo. Empezamos pidiendo información como para irlos entrando a ellos en materia, porque si le hacemos las preguntas complejas de entrada, es posible que se nos arrepientan o empiecen a cavilar en su mente sobre si puedo dar esta información, si debo dar esta información, tengo que pedir permiso, etcétera, etcétera. Pero si yo voy entrando de algo muy global, muy básico, obviamente relacionado con la investigación que estoy haciendo, pues ya cuando entren a lo complejo, a las preguntas claves, pues ya habrán desarrollado la mayoría del cuestionario y ya simplemente eh, por inercia lo terminarán. No es que se esté engañando, sino que es una técnica para que el entrevistado adquiera la confianza y dé la mejor información 100% confiable, aunque ustedes saben que en nuestro muestreo y en nuestra validación del instrumento, pues vamos a encontrar que pues el indicador 1 de Rich, pues, o Richardson, no es, no, el 1 es el ideal, pero no siempre se da ese indicador. Seguidamente vienen las preguntas referidas a la hipótesis y variables, es decir,
las más importantes teniendo en cuenta otro principio, otro tip, es que ni sean muchas ni sean pocas. Ni pocas que aplicamos la encuesta y después, uy, nos toca aplicar otra porque dejamos de preguntar esto y esto, esto. Ni muchas que el entrevistado se sienta cansado, nos deje la encuesta por mitad o simplemente se pare y diga, esto está cansón, esto está mucho, no quiero seguir contestando. Eso lo vamos a ver entonces cuando estemos haciendo la validez, las pruebas, allá vamos a encontrar, ¿no? Cuando pongamos en validez nuestro instrumento, vamos en esa prueba antes de salir al campo para aplicarlo, tenemos que aplicar un pretest, sí, un pretest que nos va a dar o nos va a dar toda esa información si quedaron bien diligenciadas las preguntas, si entendieron las preguntas. ¿En eso qué consiste? En aplicárselo entre ustedes o entre los investigadores de otros grupos o de otros estudiantes o de otras personas, aplicar 3, 4 test, cuestionarios, y ahí vamos a observar, porque después de que terminen les vamos a preguntar, ¿sintió la encuesta muy larga, muy corta? ¿Sintió que había alguna pregunta que le incomodó? Entonces vamos haciendo todo ese test de preguntas relacionadas con nuestro cuestionario para irlo perfeccionando y puliendo. A veces cometemos el error de que decimos, no, ya quedó, ya estamos listos. Creemos que ese debe ser el cuestionario que debemos aplicar y nos mandamos de una a aplicarlo. Resulta que hay preguntas mal elaboradas, preguntas mal hechas, con doble intención no, sino que se entienden de diferente manera y el encuestador no sabe qué contestar, demasiado largas, no entendieron cómo contestarlas, entonces por eso tenemos que validar nuestro instrumento antes. Bien, tipos de preguntas. Entonces, en un cuestionario hay dos tipos de preguntas: las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas en las que el encuestado escoge la respuesta adecuada a su punto de vista dentro de un abanico de respuestas. Pueden ser dicotómicas o politómicas. Son fáciles de codificar. Entonces, aquí hay otro tic. Y es que si vamos a hacer preguntas, bueno, veamos, antes de hacer el comentario, veamos entonces cuáles son las preguntas dicotómicas. Solo presentan dos alternativas para responder, sí o no. Ejemplo, ¿ve usted diariamente TV? Entonces pregunta 1, sí, perdón. Pregunta 2, no. Entonces, o mejor, opción 1 sí, opción 2 no. Simplemente marcamos una de las dos. Entonces, el tic aquí ¿cuál es? Que no hayan, claro, son mucho más fácil tabular, ¿cierto? Clasificar, tabular y sacar un análisis de las preguntas dicotómicas. Pero recuerden ustedes que todo un cuestionario de preguntas dicotómicas pues es mucha la información valiosa que se deja de recabar porque nos parece muy fácil hacer este tipo de preguntas. Y pues en nuestro análisis, ¿qué vamos a decir? Un ejemplo, el 70% contestó que no ve televisión y el 30% contestó que no ve televisión. Y ahí no podemos decir nada más en el análisis porque no podemos especular ni decir que el 30% que no ve televisión es porque no tiene un televisor, porque no le gusta. Es decir, dejamos de recabar esa información que de pronto es importante para nuestra investigación. Entonces, el cuestionario no debe llevar más del 5% del total de las preguntas en preguntas dicotómicas. Bien,
están las preguntas politómicas, entonces llamadas también de alternativa múltiple o de abanico. Presentan 4 o más alternativas de respuesta. Entonces, este tipo de preguntas, entonces es las que conocemos nosotros como selección múltiple, ¿no? Donde también se puede, dentro de esas también hay muchas de jerarquía. Por ejemplo, se le da una lista a las personas y ellas tienen que ordenar esa lista de mayor a menor o de menor a mayor o de mayor importancia a menor importancia. Bueno, esto ahí, o esas que ustedes encuentran en los cuestionarios, a esos que les aplican, le gustó la comida de tal restaurante? Sí, poco, mucho, muchísimo. Entonces, es ese tipo de preguntas. O simplemente de darle un puntaje de 1 a 10 o de 1 a 5, de menor a mayor, de acuerdo a su importancia. Y vienen entonces la parte 2 del cuestionario de las preguntas, son las preguntas abiertas. Son aquellas que permiten al informante decir lo que piensa sin más limitaciones que el espacio que se conceda para responder la pregunta. Entonces, las preguntas abiertas son más complicadas para tabular, sumamente complicadas. Y hoy en día pues tenemos algunos sistemas de tabulación, eso los vamos a ver en la próxima clase, como el SPSS, que son programas estadísticos eh, sistematizados. Entonces allí una pregunta abierta pues es complicado para su tabulación y generalmente hay que hacerla por fuera de estos sistemas. Entonces, la recomendación es que estas, al igual que las dicotómicas, solamente se haga un 5% de ellas abiertas. Es decir, que el 90% de las preguntas debe ser cerrada. Esos son los cánones que manda la investigación. No quiere decir que sea camisa de fuerza, pero cuando estemos diseñando nuestro instrumento, pues hay que tenerlas en cuenta. Bueno, cualidades fundamentales del cuestionario. Todo instrumento antes de ser aplicado en la recolección de datos debe reunir 2 cualidades fundamentales. Uno, validez y confiabilidad. Entonces a eso me refería anteriormente, que cuando elaboremos nuestro instrumento no nos podemos ir a aplicarlo de uno, porque no sabemos si quedó bien o mal. Tenemos que pasarlo por estos dos pruebas o 2 tamizajes antes de ponerlo al objeto de estudio, al público en general. Uno es la validez y el otro es la confiabilidad. ¿Qué es la validez? Es la pertinencia del instrumento de medición para medir lo que se quiere medir. Se refiere a la exactitud con que el instrumento mide lo que se propone medir. Es decir, la eficacia de un instrumento para representar, describir o pronosticar el atributo que le interesa al examinador. Incluye la validez estadística. Bien, entonces, esta es de tipo cualitativo. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que debíamos aplicar 5 o 10 eh, test, cuestionarios previos, ¿no? Y a esos entrevistados, entonces hacerle otro cuestionario, una serie de preguntas relacionadas con el test. Entonces, tiempo, número de preguntas, si las preguntas quedaron claras, inclusive cuando ellos están contestando nos pueden hacer preguntas, porque eso nos va a ayudar a hacer esta validez. Entonces nos van a decir, señores, la pregunta 5 no la entiendo muy bien. ¿Qué quieren ustedes preguntar acá?
¿qué información quiere? Entonces uno ya sabe que quedó mal redactada, porque ninguna pregunta que quede bien redactada pues admite preguntas. Simplemente está tan clara que simplemente voy a contestar. Pero si ya me hacen la pregunta de qué debo contestar o cómo debo contestar, ya sé que es una de las que hay que revisar. Lo mismo, ellos van a decir, ¿y aquí cómo marco? Ah, entonces en el instructivo que no quedó claro, ¿cierto? Aquí qué orden debo hacer o por dónde empiezo, de menor a mayor o de menor a mayor. Entonces el instructivo debe ser revisado. Entonces son todas estas preguntas cualitativas en las cuales vamos a hacer la validez del instrumento. Viene la confiabilidad. Entonces, un instrumento es confiable cuando las mediciones hechas no varían significativamente ni en el tiempo ni por la aplicación de diferentes personas. Un ejemplo, si un test de inteligencia se aplica hoy y arroja determinados resultados y al mes entrante se aplica el mismo instrumento a las mismas personas o en situaciones similares y arroja resultados diferentes, ello significa que el instrumento no es confiable. Entonces, como nos dice el ejemplo, la confiabilidad nos va a dar un indicador estadístico de que el instrumento es confiable o no. Y ese nos lo da la escala o la tabla de Richardson. Se mide mediante el coeficiente de confiabilidad, que dice que 1, si nos da ese coeficiente 1, es perfecta la confiabilidad. Entre 0,53 a menos es nula la confiabilidad. Es decir, que si ese indicador, mediante la fórmula que vamos a ver a continuación, nos da entre 0,53 o 0, es nula la confiabilidad. Si está entre 0,54 a 0,59 es baja la confiabilidad. Si está entre 0,60 y 0,65 es confiable. Si está entre 0,66 y 0,71 es muy confiable. Si está entre 0,72 a 0,99, excelentemente confiable. Y ya dijimos que 1 es la confiabilidad perfecta. Entonces, significa que la confiabilidad la vamos a medir entre 0 en adelante, 0,60, perdón, en adelante en esos rangos hasta 1. Entonces veamos un ejemplo. Pero antes veamos la fórmula. La fórmula es coeficiente de confiabilidad igual a la población sobre n-1, factor de 1 menos x, factor de n menos x, cierra paréntesis, dividido en n, desviación estándar al cuadrado, donde CF es coeficiente de confiabilidad, n puntaje máximo alcanzado, x la media aritmética y alfa desviación estándar de las puntuaciones de la prueba. Esa sería nuestra fórmula que tenemos que aplicar después de haber hecho la validación del instrumento, o sea, la parte cuantitativa. Ejemplos. En una prueba base se muestran los siguientes datos: n igual a 18, x igual a 15,27 y la desviación estándar igual a 3,1. Reemplazando una fórmula y resolviendo nos da que el coeficiente es igual a 0,8037. Miramos en la tabla y nos va a decir que es una excelente confiabilidad. Es decir, de esta manera entonces probamos nuestro instrumento. Mire que no es hacer un instrumento por hacer, porque recordemos que es el otro 50% de nuestra tesis. Ya dijimos 50 la pregunta, así queda muy bien hecha la pregunta, está resuelta la investigación en un 50%.
Y si obtenemos una muy buena información, nos tenemos el otro 50. Y digamos que lo demás es carpintería. La redacción, la tabulación de los resultados, la interpretación, las conclusiones, la bibliografía, las normas APA, bueno, todo eso que hemos visto, eso es carpintería. Es decir, eso lo encontramos en los libros, eso lo podemos aplicar. Pero una muy buena pregunta de nuestra idea de investigación no la encontramos en ningún libro. Y un buen tratamiento de la información, es decir, que nos den la información para nosotros concluir una investigación, pues eso tampoco se encuentra en ningún libro. Entonces, por eso los expertos decimos que estos dos elementos son la columna vertebral de nuestra tesis. Entonces, la tarea que nos toca entregar con la última entrega del proyecto es elaborar el cuestionario para su proyecto de investigación. Bien, yo ya había dejado un listado con lo que debe tener entonces lo que se conoce como el anteproyecto o lo que se conoce como el diseño de la investigación o del proyecto que se debe entregar este semestre en la semana 15, que la semana 16 es para calificar y entregar notas, ya es finales de mayo y principios de junio, entonces está previsto para entregar independientemente del festivo el 25-26 de mayo, ya la cuarta y última entrega de su proyecto. Entonces, la elaboración del cuestionario, ¿cierto? Y la validez del cuestionario que la pueden hacer entre ustedes, entonces va a ir como un anexo. Entonces, manos a la obra con el cuestionario. Muchas gracias por la atención a la clase y hasta la próxima.